Mi vecina obligó a mi esposa a hacer trabajo pesado diciendo que era la presidenta de la asociación de vecinos, pero mi venganza desató una cadena de karma que ni yo imaginé. Durante años, mi esposa y yo escuchamos historias de terror sobre asociaciones de vecinos. Multas ridículas. Cartas amenazantes por el color de una cortina. Presidentes autoproclamados con delirios de poder. Así que hicimos un juramento muy simple: nunca comprar una casa dentro de una asociación. No importaba lo linda que fuera la casa ni lo bueno del barrio. Queríamos tranquilidad, no vivir con miedo a una circular impresa en Comic Sans. Cuando finalmente encontramos la casa perfecta, hicimos todas las preguntas correctas. ¿Está dentro de una asociación? No. ¿Seguro? Completamente fuera. ¿Hay alguna asociación cerca? La más cercana empieza detrás, pero ustedes no forman parte. Perfecto. Firmamos los papeles, empacamos la vida entera en cajas y nos mudamos con esa mezcla de cansancio y felicidad que solo se siente cuando por fin llegas a tu casa. Los primeros días fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Hasta que una tarde tocaron la puerta. Mi esposa fue a abrir. Desde la cocina escuché una voz firme, ensayada, de esas que no piden permiso para existir. Hola, soy la presidenta de la asociación de vecinos. Solo quería darles la bienvenida. Levanté la vista de la caja que estaba abriendo y me acerqué. Era una mujer de unos 50 y tantos años, bien vestida, postura rígida, sonrisa que parecía pegada con cinta. De esas personas que esperan obediencia automática. ¿Presidenta de qué asociación?, pregunté. La sonrisa se tensó apenas. La asociación empieza justo detrás de su propiedad, explicó. Ustedes no pertenecen, pero estamos muy cerca, así que es importante que todos colaboremos. Nos habló de comunidad, de orden, de mantener los estándares. Nada fuera de lo normal. Incluso parecía amable. Recuerdo pensar, quizás exageramos con el miedo. Nuestro terreno tenía una forma rara. Entre nuestra línea de propiedad y la acera había una franja de zona verde, cubierta de corteza y arbustos descuidados. Siempre nos dijeron que eso era de la asociación, no nuestro. Y justo ahí, en el límite, teníamos 2 árboles enormes. Viejos. Pesados. Con ramas que crujían cuando el viento soplaba fuerte. Uno de ellos tenía una rama gigantesca extendiéndose peligrosamente hacia la calle. No queríamos accidentes. No queríamos problemas legales. Así que hicimos lo correcto. Contratamos a un arborista profesional. $400 después, la rama peligrosa y la madera muerta habían desaparecido. Quedaron varios troncos grandes, bien cortados, apilados prolijamente sobre la zona verde, fuera del paso de cualquiera. Planeábamos moverlos el fin de semana siguiente, pero yo tenía que viajar por trabajo. Y ahí fue cuando la presidenta decidió que mi esposa era su empleada personal. Yo estaba fuera de la ciudad cuando pasó todo. Mi esposa se había quedado sola en casa ese fin de semana, rodeada de cajas a medio desempacar y tratando de disfrutar un poco del silencio después del caos de la mudanza. Ella es tranquila, educada, de esas personas que prefieren evitar conflictos incluso cuando claramente alguien está cruzando una línea. Ese sábado por la mañana, mientras preparaba café, escuchó voces afuera. Al principio no les dio importancia. Pensó que serían vecinos caminando o alguien cortando el césped. Pero las voces se acercaron. Y una de ellas, le resultó demasiado familiar. Cuando miró por la ventana, la vio. La presidenta. Estaba parada cerca de la zona verde, con los brazos cruzados y una expresión de claro disgusto en la cara. A su lado había otro vecino, un hombre mayor que parecía incómodo, mirando al suelo. Mi esposa abrió la puerta, por pura educación. Buenos días, dijo. La mujer ni siquiera respondió el saludo. Eso tiene que irse de ahí, dijo, señalando los troncos. Mi esposa parpadeó, confundida. Sí, claro, respondió. Mi esposo los va a mover cuando vuelva. Fue él quien contrató al arborista. La presidenta chasqueó la lengua. No. Eso tiene que moverse hoy. Mi esposa intentó explicarle que yo estaba fuera por trabajo, que los troncos no molestaban a nadie y que estaban planeando retirarlos en breve. La mujer dio un paso adelante. Mira, yo soy la presidenta de la asociación de vecinos, dijo con tono autoritario. Y esa madera está en propiedad de la asociación. No puede quedarse ahí. Mi esposa se quedó en silencio un segundo. Pero, nosotros no somos parte de la asociación, dijo con cuidado.
La presidenta sonrió. No una sonrisa amable. Una sonrisa fría. Eso no importa. Las reglas se aplican igual. Ahí es donde todo se empezó a torcer. La mujer empezó a levantar la voz, lo suficiente como para que otros vecinos escucharan. Hablaba de incumplimientos, de multas, de acciones correctivas. Palabras grandes, dichas con seguridad, diseñadas para intimidar. Mi esposa, que odia los conflictos, se puso nerviosa. Empezó a dudar. ¿Y si realmente puede multarnos? ¿Y si esto nos trae problemas legales? La presidenta vio esa duda, y la aprovechó. Mira, dijo. Si no querés problemas, agarrá unos guantes y empezá a mover eso. Cuanto antes, mejor. Mi esposa se quedó helada. ¿Yo? Preguntó. Pero esos troncos son pesados. No es mi problema, respondió la mujer. Vos sos la dueña de la casa. Es tu responsabilidad. El vecino que estaba al lado evitaba mirarla. Claramente sabía que algo estaba mal, pero no dijo una sola palabra. Mi esposa, sola, intimidada y creyendo que estaba enfrentándose a una autoridad real, hizo algo que todavía me da bronca recordar. Fue al garaje, buscó unos guantes viejos, y empezó a mover los troncos. Troncos grandes. Pesados. Irregulares. No era trabajo para una persona sola, y mucho menos para alguien que no estaba acostumbrada a ese tipo de esfuerzo físico. Mientras ella luchaba por arrastrar la madera, la presidenta se quedó ahí parada. Observando. Dando órdenes. No, así no. Más lejos de la acera. Ese también, no lo dejes ahí. Como si estuviera dirigiendo a una empleada. Mi esposa terminó sudada, con las manos temblando y la espalda dolorida. En un momento tuvo que apoyarse contra la pared para recuperar el aire. La presidenta la miró con desaprobación. Bueno, dijo finalmente. Por esta vez lo voy a dejar pasar. Por esta vez. Cuando se fue, mi esposa entró a la casa, cerró la puerta y se largó a llorar. No me llamó de inmediato. No quería preocuparme mientras estaba de viaje. Pero esa noche, cuando hablamos, noté algo raro en su voz. ¿Todo bien por ahí? Le pregunté. Hubo un silencio largo. No, dijo. No, no todo está bien. Y entonces me contó todo. Cada palabra, cada orden, cada humillación. Mientras escuchaba, sentí como algo se me encendía por dentro. No era solo enojo. Era esa sensación fría y clara de que alguien había cometido un error muy grave, no por los troncos, sino por subestimar cuánto me importaba mi esposa. Colgué el teléfono con una sola idea en la cabeza. Esta mujer no tiene idea de lo que acaba de empezar. Volví a casa el domingo por la noche. Mi esposa me recibió con una sonrisa cansada, de esas que intentan esconder algo. No hizo falta que dijera nada. Apenas apoyé el bolso en el suelo, la abracé y sentí lo tensa que estaba. Móstrame la espalda, le dije. Tenía moretones leves y los músculos duros por el esfuerzo. No eran heridas graves, pero eran completamente evitables. Y causadas por alguien que había abusado de una supuesta autoridad. Esa noche casi no dormí, no porque estuviera planeando una venganza épica. Todavía no, sino porque mi cabeza no paraba de repetir una sola pregunta. ¿Quién se cree esta mujer para hacerle eso a alguien? A la mañana siguiente, salí temprano. Necesitaba aire y respuestas. Fui directo a la zona verde. Los troncos estaban ahora más lejos, apilados de forma torpe. Claramente mi esposa había tenido que luchar para moverlos. Solo verlos me volvió a hervir la sangre. Mientras estaba ahí parado, la vi salir de su casa. La presidenta caminaba como si el barrio le perteneciera, celular en mano, sin mirarme al principio. Cuando notó que estaba observándola, levantó la vista. Ah, vos debés ser el esposo, dijo. Justo iba a hablar con ustedes. Respiré hondo. Tenemos que hablar, sí, respondí. Sobre lo que pasó con mi esposa. Su expresión cambió apenas, pero lo suficiente. Yo solo hice cumplir las reglas, dijo. Nada personal. Mi esposa estaba sola, le dije. Y usted la intimidó para que hiciera trabajo pesado. Ella frunció el ceño. Nadie la obligó. Si eligió hacerlo, es su responsabilidad. Ese fue el momento exacto en que supe que no estaba tratando con una persona razonable. Escuche bien, le dije. Nosotros no pertenecemos a su asociación.
No tiene autoridad sobre esta propiedad ni sobre nosotros. La mujer cruzó los brazos. Eso no es lo que dicen los mapas de la asociación. Entonces muéstremelos, respondí. Muéstreme un solo documento que diga que usted puede dar órdenes en este terreno. Silencio. No tengo por qué mostrarle nada, dijo finalmente. Yo soy la presidenta. Eso debería ser suficiente. Ahí entendí algo muy importante. Esta mujer llevaba años operando sin que nadie la cuestionara. Decidí cambiar de enfoque. Perfecto, dije con calma. Entonces, a partir de ahora, cualquier comunicación será por escrito. Nada más. Ella soltó una risa corta. Como quiera, dijo. Pero después no se quejen cuando empiecen a llegar las multas. Se dio media vuelta y se fue. Yo me quedé ahí parado, mirando cómo se alejaba, y por primera vez pensé algo que hasta ese momento no se me había ocurrido. ¿Y si esta asociación no es lo que dice ser? Ese mismo día empecé a investigar. Fui al ayuntamiento. Revisé registros públicos. Busqué mapas oficiales. Escrituras. Límites de propiedad. Y cuanto más miraba, más raro se volvía todo. Según los documentos del condado, no existía ninguna asociación registrada con el nombre que ella decía representar. La zona verde figuraba como terreno común sin mantenimiento asignado. Y lo más importante, nuestra casa estaba completamente fuera de cualquier jurisdicción vecinal privada. Esa noche volví a casa con una carpeta llena de copias. Mi esposa me miró desde la mesa. ¿Encontraste algo?, preguntó. Sonreí por primera vez en días. Encontré todo, respondí. Y a partir de ahora, esto se va a poner interesante. Con los papeles del condado en la mano, entendí algo muy claro. Si esa mujer realmente era presidenta de algo, era presidenta de su imaginación. No había asociación registrada. No había estatutos. No había actas. No había nada. Solo una vecina con demasiado tiempo libre y una necesidad enfermiza de controlar a los demás. Pero antes de confrontarla de nuevo, decidí hacer algo mejor, hablar con los vecinos. Empecé de forma casual. Saludando. Comentando cosas simples. Che, ¿desde cuándo existe la asociación del barrio? ¿Quién se encarga del mantenimiento de la zona verde? Las respuestas fueron reveladoras. Ah, eso lo maneja ella. Siempre fue así. Yo pensé que era algo oficial. Mejor no discutirle, después te hace la vida imposible. Uno de los vecinos, un hombre mayor, bajó la voz cuando me habló. Mira, nadie quiere problemas, me dijo. Ella manda cartas, amenaza con multas, algunos pagan para que los deje en paz. ¿Pagan a quién?, pregunté. A ella. Ahí sentí un escalofrío. No solo estaba abusando de una falsa autoridad. Estaba cobrando dinero bajo una mentira. Volví a casa con esa información y se la conté a mi esposa. Estaba indignada, pero también asustada. ¿Y si nos hace algo?, preguntó. ¿Y si nos denuncia? Que lo intente, le respondí. Ya no juega sola. Esa misma semana, la presidenta volvió a aparecer. Esta vez no tocó la puerta. Dejó una carta, una hoja impresa, sin membrete oficial, sin firma legal, deslizada bajo la puerta como si fuera algo normal. Aviso de incumplimiento, decía en letras grandes. Según la carta, debíamos retirar restos de poda de la zona verde o enfrentar sanciones económicas. Sonreí. Esa carta era exactamente lo que necesitaba. Fotografié todo. Guardé el sobre. Anoté la fecha y la hora. Y esa noche, redacté mi propia carta. Corta. Clara. Educada. Le informé que no existía ninguna asociación registrada. No tenía autoridad sobre nuestra propiedad. Cualquier intento de cobro o intimidación sería considerado acoso. La imprimí. La envié por correo certificado. Y esperé. No tuve que esperar mucho. 2 días después, la vi discutiendo con otro vecino en plena calle. Gesticulaba. Gritaba. Señalaba casas. Su control se estaba resquebrajando. Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Quién te crees que sos para cuestionar mi autoridad? No respondí, porque ya no estaba jugando a defenderme. Estaba empezando a documentar su caída. Después de enviar mi carta, el barrio cambió de clima. No de golpe. No con un estallido. Fue más bien como cuando baja la presión antes de una tormenta. La presidenta dejó de pasearse con seguridad. Empezó a mirar por encima del hombro. A hablar en voz baja. A tocar puertas de noche.
Los vecinos empezaron a hablar entre ellos. Algunos me buscaban para hacer preguntas. Otros simplemente asentían en silencio cuando pasaba. Una tarde, una pareja joven se acercó mientras sacaba la basura. Che, ¿es verdad que no existe la asociación? Preguntaron. Les mostré copias de los registros del condado. Se quedaron pálidos. Nosotros le pagamos durante años, dijo ella. Pensamos que eran cuotas obligatorias. No eran los únicos. Cuanto más hablaba con la gente, más grande se volvía el problema. Había vecinos que habían pagado multas, cuotas especiales, incluso cargos por mantenimiento directamente a su cuenta personal. Eso ya no era solo abuso de poder. Era fraude. La presidenta, desesperada, intentó recuperar el control de la única forma que conocía, amenazando. Empezaron a llegar más cartas. A nosotros y a otros vecinos. Todas distintas. Todas mal escritas. Todas sin ningún respaldo legal. Una de ellas decía que nos demandaría por interferir con el funcionamiento de la asociación. Me reí en voz alta, pero no me quedé ahí. Con toda la documentación recopilada, cartas, mensajes, testimonios, fui a hablar con un abogado. No para demandar. No todavía. Solo para preguntar, ¿esto es legal? El abogado apenas necesitó unos minutos para responder. No, dijo. Y si todo esto es cierto, esta mujer está en serios problemas. Me explicó algo muy simple: hacerse pasar por una entidad legal, cobrar dinero y emitir sanciones puede ser delito penal. Salí de ahí con una lista de pasos a seguir. Esa misma semana, presenté una denuncia formal ante el condado. Después, otra ante la oficina del fiscal general del estado. No lo anuncié, no lo publiqué, no se lo dije a nadie, pero ella lo supo, porque 2 días después, la presidenta vino a mi casa. No tocó, golpeó. Tenemos que hablar, dijo, pálida, cuando abrí la puerta. No, respondí. Todo por escrito. Por primera vez, no tenía nada que decir. Después de aquella visita fallida a mi puerta, la presidenta desapareció del barrio durante varios días. No salió a inspeccionar. No dejó cartas. No gritó órdenes. Pero eso no significaba que el problema se hubiera terminado. Todo lo contrario. Los vecinos, una vez que entendieron que no había ninguna asociación real, dejaron de tenerle miedo. Y cuando el miedo se va, llega la bronca. La primera demanda llegó sin aviso. Un vecino mayor, el mismo que había estado presente el día que mi esposa movió los troncos, decidió recuperar el dinero que le había pagado durante años. Contrató un abogado y presentó una demanda civil por fraude y coerción. Después vino otra, y otra más. Algunos se unieron en una demanda colectiva informal. Otros fueron por separado. Pero todos decían lo mismo: habían sido engañados, intimidados y obligados a pagar. La presidenta intentó defenderse alegando que la asociación existía de hecho, aunque no estuviera registrada. Eso no duró ni 5 minutos. Sin documentos, sin estatutos, sin respaldo legal, su argumento se desmoronó en la primera audiencia preliminar. Los jueces no son muy pacientes con la gente que se inventa autoridad. Pero lo que nadie esperaba, era lo que pasó en su casa. Su esposo, un tipo callado que casi nunca se veía, pidió el divorcio. Según lo que se comentó después, él no solo no sabía la magnitud de lo que ella hacía, sino que tampoco tenía idea de cuánto dinero había estado manejando en nombre de la asociación. Cuando se enteró de que había denuncias estatales en curso, se fue. Mudó sus cosas en silencio. Dejó la casa vacía, y a ella completamente sola. Mientras tanto, nosotros recibimos algo inesperado: una carta de su abogado. No era una demanda, era una propuesta de acuerdo. Quería que firmáramos un documento comprometiéndonos a no hablar públicamente del tema, a cambio de una compensación económica. Se la mostré a mi esposa. ¿Qué pensás?, le pregunté. Ella no dudó. No quiero plata, dijo. Quiero que esto no le pase a nadie más. Rechazamos la oferta. Y esa decisión fue lo que terminó de sellar su destino. Una cosa es engañar a vecinos que solo quieren vivir tranquilos. Otra muy distinta es llamar la atención de las agencias estatales. Las denuncias que presenté no quedaron en un cajón. Alguien las leyó. Y alguien empezó a hacer preguntas. Primero fue el condado. Después, el estado. Aparecieron inspectores. No con sirenas ni escándalo, sino con carpetas y preguntas muy específicas. Querían saber quién había autorizado los cobros, bajo qué figura legal, y dónde estaba el dinero. Spoiler, no había respuestas.
Pero ahí no terminó. Resultó que la presidenta tenía licencia como agente inmobiliaria. Y cuando una persona con licencia profesional es acusada de fraude, el problema se multiplica. La Comisión Inmobiliaria Estatal abrió una investigación. Sus colegas se enteraron. Las agencias empezaron a tomar distancia. De la noche a la mañana, dejó de vender casas. Y eso, para alguien cuyo ego giraba alrededor del control y la apariencia, fue devastador. Mientras tanto, el barrio respiraba. Los vecinos empezaron a saludarse de nuevo. A hablar sin miedo. A organizarse sin amenazas. Una tarde, alguien quitó el cartel que ella había puesto años atrás anunciando la asociación de vecinos. Nadie dijo nada. Simplemente desapareció. Ella, en cambio, empezó a perderlo todo. Si hay algo que aprendí en todo este proceso, es esto. Podés mentirle a tus vecinos, podés intimidar a gente tranquila, pero nunca le mientas a los impuestos. El dinero que la presidenta había estado cobrando durante años no era poco. Algunos vecinos pagaban cuotas mensuales. Otros habían entregado pagos únicos por supuestas multas. Todo en efectivo o transferencias directas. Nada declarado, nada registrado. Cuando las agencias estatales empezaron a cruzar información, el rastro fue imposible de esconder. El IRS abrió una investigación formal. De repente, ya no se trataba solo de cartas falsas o autoridad inventada. Ahora había preguntas como, ¿de dónde salió este dinero? ¿Por qué no fue declarado? ¿Bajo qué concepto se recibió? Y ahí fue cuando el castillo terminó de crujir. La presidenta empezó a vender cosas. Primero el auto nuevo. Después muebles. Luego, joyas. La casa, esa que ella había usado como centro de poder durante años, fue puesta en venta apresuradamente. Irónico, considerando que ya nadie quería trabajar con ella. Un vecino me contó que la había visto llorando en su auto, estacionada frente a la casa, hablando por teléfono a los gritos. No entienden, yo solo mantenía el orden, decía. Alguien tenía que hacerlo, pero el Estado no negocia con excusas. Mientras tanto, nosotros recibimos otra carta de su abogado. Esta vez, el tono era completamente distinto. Ya no exigía silencio, rogaba cooperación. Querían que declaráramos que no nos sentimos intimidados. No respondimos, porque la verdad ya estaba escrita. El día que todo explotó no fue dramático como en las películas. No hubo sirenas a medianoche ni policías corriendo por el barrio. Fue silencioso. Un martes por la mañana, mientras sacaba el auto, vi algo raro frente a su casa. 2 vehículos oficiales estacionados. Gente con carpetas. Una mujer que hablaba rápido, demasiado rápido. Era ella. Ya no tenía la postura firme ni la sonrisa de autoridad. Estaba encorvada, despeinada, con los ojos rojos. Cuando uno de los oficiales le pidió que se calmara, levantó la voz. Esto es un malentendido. Gritó. Yo solo ayudaba al barrio. Los vecinos empezaron a asomarse. Ventanas. Puertas. Silencio absoluto. El oficial no levantó la voz. No hizo gestos bruscos. Solo sacó un documento. Señora, tiene una orden judicial, dijo. Necesitamos que nos acompañe. Ahí fue cuando se quebró. Lloró. Suplicó. Miró alrededor buscando apoyo. No lo encontró. Cuando la subieron al auto, nadie dijo nada. Pero todos miraban. Y eso fue peor que cualquier insulto. Más tarde nos enteramos de los cargos preliminares: fraude, suplantación de entidad legal, coerción y evasión fiscal. Nada definitivo todavía, pero suficiente para arruinarle la reputación para siempre. El barrio quedó en silencio durante días. Algunos vecinos se sentían culpables por no haberla frenado antes. Otros estaban enojados consigo mismos por haberle creído. Mi esposa y yo sentimos alivio, no alegría. No celebración, solo alivio, porque ya no había miedo. Pensé que, después del arresto y las investigaciones, todo había terminado. Me equivoqué. Un mes después, recibí una notificación legal. No del fiscal, no del Estado, de ella. Me estaba demandando. El argumento era tan absurdo que tuve que leerlo 2 veces. Según su denuncia, yo había difamado su reputación, interferido con su actividad comunitaria y provocado daños emocionales y económicos. Básicamente, me culpaba por las consecuencias de sus propios actos. Mi esposa me miró preocupada. ¿Esto es serio? No, respondí. Esto es desesperación. Fui directo al abogado.
Apenas terminó de leer, sonrió. ¿Sabes lo que acaba de hacer? Me preguntó. ¿Qué? Activar la ley antimordaza. Me explicó que, en nuestro estado, esa ley protege a las personas que denuncian asuntos de interés público. Y que presentar una demanda para silenciar a alguien puede volverse en contra del demandante. No solo podíamos pedir que desestimaran la causa, podíamos exigir que ella pagara todos nuestros gastos legales. Respondimos con una moción corta, directa y demoledora. 2 semanas después, el juez desestimó la demanda en una sola audiencia. Pero no terminó ahí. El juez dejó constancia escrita de que la demanda era frívola y un intento evidente de intimidación. Eso quedó en el expediente. Y ese expediente pasó a manos del fiscal. El juicio penal no fue rápido, pero sí fue implacable. Durante meses, el caso se fue armando pieza por pieza. Cada carta falsa. Cada mensaje intimidatorio. Cada pago voluntario que nunca fue tan voluntario. Todo estaba documentado. Y lo peor para ella, no solo éramos nosotros. Había una fila de vecinos dispuestos a declarar. El primer día del juicio, verla sentada en el banquillo fue extraño. Ya no era la mujer que caminaba por el barrio dando órdenes. No había postura firme ni sonrisa de superioridad. Estaba encogida, con los hombros caídos, mirando el suelo. Uno por uno, los vecinos contaron su historia. Pensé que era obligatorio. Tenía miedo de que nos multaran. Nos decía que podía embargar la casa. Pagábamos para que nos dejara en paz. Cuando llegó el turno de mi esposa, sentí un nudo en el estómago. Ella habló con calma. Sin exagerar. Sin dramatizar. Contó cómo la intimidaron, cómo se sintió sola, cómo creyó que no tenía opción. El fiscal no necesitó adornar nada. La defensa intentó pintar todo como un malentendido, como una asociación informal mal gestionada. Pero cada vez que abrían la boca, algún documento los desmentía. El momento clave llegó cuando el juez hizo una pregunta simple. ¿Puede mostrar un solo documento legal que respalde su autoridad? No hubo respuesta. El silencio fue ensordecedor. El veredicto llegó semanas después. Culpable. Fraude. Suplantación de entidad legal. Coerción. Evasión fiscal. No fue una condena espectacular de película, pero fue real. Multas enormes. Libertad condicional estricta. Prohibición de ejercer cualquier cargo comunitario o profesional relacionado con bienes raíces. Cuando el juez leyó la sentencia, ella cerró los ojos. Por primera vez, parecía entenderlo. Después del juicio, el barrio nunca volvió a ser el mismo. Pero por primera vez, eso fue algo bueno. La casa de la expresidenta quedó vacía durante meses. Nadie la compraba. Nadie quería vivir en un lugar que, durante años, había sido el centro de amenazas y miedo. Al final, la vendieron por mucho menos de lo que ella siempre presumía que valía. Irónico. Los vecinos empezaron a reunirse de forma distinta. Sin jerarquías inventadas. Sin cartas intimidatorias. Sin alguien diciendo que se podía o no se podía hacer con tu propia casa. Algunos pidieron disculpas. Otros simplemente agradecieron. Mi esposa volvió a sentirse tranquila en su propio hogar. Ya no miraba por la ventana con miedo cuando alguien se detenía frente a la casa. Ya no dudaba de sí misma. Y eso, para mí, fue lo más importante de todo. A veces me preguntan si valió la pena. Si no hubiera sido más fácil ignorarlo. Si no exageré. La respuesta es simple. No se trata de venganza, se trata de límites. Porque cuando alguien usa una mentira para humillar, controlar y aprovecharse de otros, no está manteniendo el orden. Está esperando que nadie tenga el valor de decir basta. Y esta vez, alguien lo dijo. Hoy, cada vez que paso por la zona verde y veo los árboles, ya sanos, ya seguros, recuerdo cómo empezó todo. Con unos troncos. Con una mujer que creyó que podía mandar sin consecuencias. Y con una lección que nunca voy a olvidar. La autoridad real no se impone. Se respalda. Y cuando no existe, tarde o temprano se derrumba. Si llegaste hasta acá, gracias por leer. Y si alguna vez alguien intenta intimidarte usando un cargo, una regla o una autoridad que no puede probar, pregunta, investiga y no te calles. Porque el silencio es lo que mantiene vivos a este tipo de abusos.